Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de Laravel. Mi nombre es Ernesto Oliverio. El día de hoy vamos a topar un tema muy interesante como lo son las vistas. Las vistas son la parte pública que el usuario de nuestro sistema va a poder ver. Se escribe en HTML junto con un motor de plantillas que se llama Blade. Es decir, que en las vistas nosotros vamos a introducir ciertas directivas que no son propias del PHP tradicional. Ejemplo, no vamos a ver tag PHP for each, sino que vamos a ver una directiva de Blade llamada arroba for each. Y para cerrar, arroba en for each. Entonces, de esta manera, Blade incorpora dichas directivas para evitar que metamos código PHP nativo en nuestras vistas. Las vistas se encuentran ubicadas, como hemos visto en nuestra clase anterior de estructura de carpetas, en Resource View. Podemos realizar templates y componentes para nuestro proyecto con la finalidad de evitar repetir código. Esto quiere decir que en Laravel yo voy a crear ciertos bloques de vistas y las voy a poder incorporar ya sea como componentes o como una plantilla a nuestro sitio. De esta manera yo evito estar repitiendo código en cada momento. Bien, vemos los siguientes dos ejemplos. Cuando hacemos algo de insertar, ya sea para un include o lo podemos hacer mediante componentes. Esas directivas que está con el arroba component, arroba slot, arroba en component o arroba include son las directivas de Blade. Las vamos a ir viendo en el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. También tenemos lo que es herencia. En primer lugar, extiendo yo de la vista padre y le empiezo a llenar cada una de las secciones, acompañadas de un key y un value. Si quiero hacerlo en una sola línea, pues ponemos arroba section key y la información. Este es, por ejemplo, un título o una descripción pequeña. Pero si queremos meter lo que es código HTML, pues ya tengo que incorporar section y arroba en section. Y dentro de él pues incorporo el código HTML. Bien, entonces empecemos con nuestro ejercicio. Vamos a abrir Sublime Text. Tenemos aquí nuestro ejercicio. Y hasta el momento nosotros tenemos en el ejemplo que estábamos siguiendo que era el prueba controller y el resource controller. Bien, nosotros teníamos el prueba controller y el resource controller. Entonces, en el prueba controller habíamos hecho cómo crear ciertos métodos públicos y retornarnos hacia el usuario. Pero aquí retornamos un simple mensaje. Ahora vamos a interactuar con lo que son las vistas. Entonces, las vistas se encuentran en nuestro archivo, en nuestra carpeta Resource View. Vamos a encontrar ciertas vistas como por ejemplo la de autenticación, que es el out, que esto generó el comando make out. Tenemos un layout que Laravel por defecto define ya un layout padre. Tenemos la vista principal y una de bienvenida. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar primero con lo que son vista normal. Entonces, vamos a crear una carpeta, clic derecho, New Folder, y le vamos a poner práctica. Dentro de práctica vamos a poner un archivo y lo vamos a grabar con el nombre de vista. Vamos a poner simple.blade, porque recordemos que las directivas de vistas yo debo ponerle una extensión ya, .blade.php. Entonces ya tenemos aquí en práctica, tenemos simple.blade.php. Entonces podemos hacer una pequeña prueba. Vamos a imprimir un título y le vamos a poner aquí bienvenido a la vista. Ya tenemos declarada nuestra vista. Repetimos, en Resource View creamos una carpeta llamada práctica y dentro de ella una carpeta llamada simple.blade.php. Aquí vamos a definir en primera instancia una simple pista
y la llevamos a llamar en nuestro controlador prueba controller. Ponemos public function getVista y vamos a retornar dicha vista. Por lo tanto, debo poner return view. De esta manera ya automáticamente Laravel sabe que debe irse a la carpeta views a buscar dicho archivo. La estructura de donde se encuentra la vista simple es práctica.simple. Por lo tanto, debería ser aquí view práctica.simple. Bien, yo tengo hasta ahí, pero como habíamos dicho, para poder observar el ejemplo, yo debo definir dicha ruta. Por lo tanto, no es necesario tenerla, no basta solo con tener la vista y la función en el controlador, sino que debo definir la ruta. Por lo tanto, nos vamos al archivo de rutas, que está en el archivo de rutas. Vamos a minimizar, aquí está, rutas, web. Vamos a definir una ruta de tipo get y le vamos a llamar vista simple. No va a recibir ningún parámetro y va a ir a la función getVista. Se va a llamar vista simple. Con esto yo ya puedo interactuar, es decir, el usuario vendría vista, cuando escribe el URL vista simple, se va a ir a prueba controller al método getVista. Prueba controller método getVista. GetVista me va a retornar un view. Ese view, ¿de dónde lo saca? Del archivo práctica.simple. Entonces, automáticamente Laravel sabe que debe irse a nuestro directorio resource, a view, y ahí va a buscar la carpeta práctica, y dentro de carpeta práctica va a buscar simple.blade.php. Pero como estamos llamando a la vista, no necesariamente yo debo especificar aquí blade.php, porque ya Laravel lo asume y se lo pone. Entonces, si yo guardo y ejecuto este ejemplo, voy a cortar esta ruta y la vamos a poner acá al último para ir siguiendo las secuencias que vamos haciendo. Voy a tener lo siguiente: w curso Laravel. Nuestra ruta se llama vista simple, por lo tanto debo ejecutar aquí vista-simple y dice bienvenido a la vista. Es decir, ¿cuál fue el flujo? El usuario pidió una URL. La URL vino a ser validada en nuestro directorio de rutas. Una vez que fue validada, se va al controlador en dicho método. Va al controlador en dicho método y el controlador en este método le dice view práctica simple. Entonces automáticamente sabe Laravel que debe irse a resource, view, a práctica y simple. Y ya con eso tenemos cómo se llama una vista desde la URL. Es decir, la URL pasa al controlador, el controlador va a la vista y eso le retorna al usuario. Entonces con esto yo tengo una llamada simple. Ahora vamos a seguir viendo los ejemplos. Ahora resulta que yo quiero aquí retornar la vista y le vamos a poner otras directivas, como por ejemplo vamos definiendo un H2. Ahora vamos a definir un código HTML. Vamos a cambiarle aquí. Escribo HTML, doy enter y me sale eso ahí. Vamos a poner simple y en el body me va a retornar vista simple. Ya. Eso es lo mismo que teníamos ejecutado aquí. Vista simple. Ahora,
vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ahora yo quiero que esa vista sea dinámica, pues yo no quiero que llame la palabra simple ni vista simple así solito, sino que ahora me manejo con variables. Entonces vamos a ver cómo pasar variables desde un controlador hacia la vista. Entonces vamos a crear una segunda carpeta aquí, un segundo archivo, perdón, y la vamos a llamar parámetros.blade.php. A parámetros Blade PHP, pues yo voy a copiar lo mismo que está en simple. Vamos a pegar acá, pero le vamos a hacer que sea dinámica. Entonces, para que yo pueda representar una vista en Laravel, yo voy a tener dos opciones. La primera es de esta manera. Hay dos formas de presentar un mensaje. Hay dos formas de hacer un hecho en Laravel, pues si lo quieren ver de esa manera relacionada. Un hecho simple, es decir, que imprima un mensaje, es con doble llave y cierra doble llave. Entonces aquí vamos a definir una variable llamada título. Y aquí vamos a definir una variable llamada descripción. Ya tengo yo dos variables ahí. Vámonos a ir a nuestro controlador. Vamos a comentar este mensaje que está aquí. Y vamos a retornar ahora nuestra segunda vista, que sería parámetros, práctica es igual, y parámetros de esta manera. Si yo ejecutara así tal como está, vamos a observar un pequeño error. Ese error va a ser que no encuentra definida la variable título, es decir, que yo debo pasarle de la variable del controlador hacia la vista para que éste funcione. Para poder pasar variables existen varios métodos. Uno de los más utilizados es el while. Pongo aquí with con vamos a decirle aquí que a la vista le va a pasar las siguientes variables. Primero, título. Y le vamos a poner aquí, es un título. Segundo parámetro, ponemos una coma, description. Y le vamos a decir aquí, la descripción. Si yo guardo y ejecuto, perdón, dice que tengo una línea 19, un pequeño error. Vamos a observar. Sería parámetros. Ahora estoy escribiendo mal. Vamos a un segundito, vamos a ver la documentación. Sería with view Laravel. Sería with view Laravel. Vamos a ver la documentación de Laravel. Simplemente entramos a laravel.com y aquí tenemos la creación de vistas. Paso los parámetros. With, allá, es in the. Ahí. Ejecutamos nuestro código. Tenemos otra vez otro error. Y el error que nos está ocurriendo aquí es sencillo. Si yo quiero pasar una variable simple, yo pongo lo que es de esta manera. Así. Y ahí se ejecutaría dicha variable. Ejemplo, nos debería botar un error que sería de la descripción no existe. Pero si yo vengo y ejecuto ahora con un array, es decir, lo vamos a convertir en array de esta manera. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo un array asociativo. Entonces, el array asociativo es
como su nombre mismo lo indica, asociarle un key, una descripción. Entonces yo tengo de esa manera definido. Entonces, si yo ejecuto, voy a tener, es un título y la descripción. Justo esos mensajes se fueron en las variables que yo estoy poniendo ahí en pantalla. Entonces repetimos. Para pasar variables yo lo hago con with y especifico un array. Ese array va a ser un array asociativo, es decir, un array key value. Lo que yo ponga en esta parte de aquí, automáticamente se le va a ir a mi vista con el mismo nombre. Ojo, yo no debo ponerle aquí lo que es el dólar. Simplemente debo especificarle normal sin el dólar, porque si yo hago con dólar, ¿qué va a suceder? Me dice que no encuentra la variable título. Entonces, por lo tanto, debe ir sin el dólar. De esa manera yo paso parámetros hacia mis vistas. Puedo pasar n parámetros. Repetimos. Para pasar parámetros a la vista lo hago con el método with. With recibe un array asociativo. Ese array asociativo es para especificar n parámetros. Y de esa manera yo voy poniéndole mediante el key la variable que estoy utilizando en parámetros. Y mediante la descripción, obviamente, lo que va a ir dentro de esa variable. De esa manera se pasan variables hacia Blade. Ahora, vamos a hacerlo más interesante. Voy a pasarle un array list y lo voy a recorrer en la vista. Lo típico. Quiero presentar un data table. Entonces quiero presentar un combo. Necesito recorrer esos elementos. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Vamos a definir un array. Un array asociativo. Y le vamos a poner aquí los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir a través de hacia el 0. Y le estoy pasando esos valores. Ahora, una vez que tengo eso ahí, voy a pasarle dicha variable hacia mi vista. Entonces, por lo tanto, voy a especificar ahora array, que es el nombre como quiero que se llame en la vista, y le voy a pasar la variable array. De esa manera yo estoy pasando una variable ya con un contenido de array. Del lado de mi vista, ¿qué debería hacer? Del lado de mi vista vamos a hacer un for each. Entonces vamos a darle un enter. Y vamos a insertar aquí nuestro for each. Para insertar el for each debería yo poner lo siguiente. Arroba for each. Arroba en for each. De esta manera yo pongo aquí lo que es mi variable array, lo que viene por presentación, as ítem. Y aquí voy a imprimir dicho valor. Para imprimir habíamos visto que era doble llave. Voy a poner aquí ítem y lo voy a acompañar de un br, un salto. Si yo ejecuto eso, ¿qué voy a tener? Vamos a tener lo siguiente. 1, 2, 3 hasta el 9 y el 0. De esa manera yo recorro un array en Laravel. Si nos damos cuenta es una sintaxis mucho más sencilla que estar poniendo esto de aquí. PHP, for each, array, as ítem, abro paréntesis, perdón, abro llave, cierro tag PHP, abro tag PHP y cierro tag PHP.
Y aquí adentro vamos a poner BR. Y le voy a imprimir PHP hecho. ¿Qué variable? Ítem. Punto y coma. Cierro. Ejecuto ese código. Y tengo obviamente dos arrays que hacen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este código es más limpio que estar poniendo este código en las vistas. Por ese sentido es que el Laravel hace eso. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo se está interpretando el código? Pues de eso se está encargando el motor de Blade. Entonces, si yo voy a verificar mis estructuras de carpeta, yo les había mencionado lo que era la carpeta storage, donde se guardaban las sesiones y parte de la aplicación. Pues aquí, si nos damos cuenta, vamos a ir verificando la carpeta storage. Me voy a framework, me voy a view. Y aquí en view están esas vistas con las que nosotros estamos trabajando allá. ¿No me creen? Pues vamos a eliminarlas todas. Las voy a proceder a eliminar. Y voy a actualizar la pantalla. Se ejecutó ahí y vemos que ya me creó aquí una vista. Si yo le doy clic ahí, por debajo Laravel me está haciendo todo esto. Es decir, me añade un título, me está añadiendo una descripción, me está añadiendo lo que es un array, define dicho array y me está añadiendo esta función de aquí. Entonces, por defecto ya Laravel me hace todo eso por debajo. Si nos damos cuenta, es una sintaxis mucho más limpia. Las vistas, cuando ya son presentadas al usuario, pues se generan aquí en lo que es una especie como de caché. Entonces, ya las vistas se van generando ahí. Y si yo estoy consultando lo mismo y es estático, pues ya Laravel ya no viene y las vuelve a generar, sino que automáticamente me saca esa misma vista. Entonces yo tengo aquí lo que es mi vista, repetimos, con parámetros, genero esto y yo puedo tener de esta manera si quiero trabajar nativamente, pero ya no se recomienda porque por algo existen las nuevas directrices de Laravel. Ahora resulta que yo quisiera pasar un parámetro de tipo booleano, porque quiero revisar en la vista que si me viene true me presente algo y si me viene falso me presente algo. Entonces, voy a pasarle un parámetro que diga flag. Se lo voy a pasar en falso. Falso. Si yo me voy acá a la vista de parámetros, voy a hacer una pequeña pregunta. Arroba if, ya no estoy poniendo el PHP if, no me pongo arroba if, y le voy a preguntar aquí si flag else and if. Presenta aquí una descripción y si viene true, vamos a presentar lo siguiente. Si viene true, lo vamos a poner si viene true, vamos a presentar lo que viene del controlador. Si viene falso, le vamos a poner aquí simplemente no vino variable. Entonces, vamos a pasarle falso, ejecuto, no vino variable. Se fue por el caso contrario. Ahora ustedes me indicarán, ¿pero qué está pasando aquí parámetros? ¿Cómo? ¿Por qué ya no le puse ningún tag? Porque aquí, al momento de poner estas directivas, él automáticamente cuando va barriendo el código, él se encuentra con @else y todo lo que se encuentra ahí lo presenta. Y cuando se encuentre con el arroba en if, pues ahí ya cierra el ciclo. Entonces, de esa manera Laravel se está encargando de presentar y de interpretar dichas funciones que yo esté realizando. Entonces, ojo con eso.
Cuando trabajamos con Laravel, hacemos ese tipo de especificaciones para que el usuario pueda trabajar de una manera más sencilla. Entonces, de esa manera yo paso variables hacia Laravel y las voy recorriendo. Entonces, tenemos que para pasar, podemos hacer una vista simple o podemos hacer una vista ya con parámetros. Pues bien, ahora resulta que yo quisiera reutilizar una vista. Aquí entra lo que es la herencia y los componentes. Entonces vamos a definir una nueva vista. Vamos a crear una carpeta en Resource View y le vamos a llamar componentes. Le damos Enter. Y dentro de ese componente, pues yo voy a definir un archivo llamado vamos a poner como nombre puede ser children.blade.php. Ahí tenemos nuestro componente creado. Y simplemente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir esos valores. ¿Qué le vamos a poner aquí? Le vamos a poner un BR de un salto de línea. Vamos a definir que va a recibir una variable llamada título. Vamos a hacer ahorita el funcionamiento de componentes, que es lo que hemos visto en esta forma. Recibe una variable llamada título. Vamos a poner aquí un mensaje. Vamos a dar otro salto de línea. Vamos a poner aquí slot. Es un nombre cualquiera que le esté definiendo. Ahora vamos a poner allá descripción. Description. Y le vamos a añadir aquí, qué sé yo, un href. Algo sencillo. Y que ese href cuando esté ahí me redireccione a la vista home. Ponemos aquí home. Soy al inicio. Después podemos programar esto para que sea más dinámico y aceptarle ciertas opciones que lo vamos a estar viendo en la vista pública de nuestra librería. Pues bien, ya tengo definido mi children. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar este componente en nuestra vista simple. Me voy a ir otra vez a la vista simple. Creemos mejor otra vista para que vayan teniendo de referencia. Vamos a ponerle aquí con importaciones.blade.php. Entonces aquí tenemos importaciones blade.php y vamos a trazar un HTML. Ponemos aquí un título. Tenemos un título. Perdón un momento, voy a poner pausa. Retomando nuestro curso, pues ponemos aquí la variable título. Le especificamos que es la presentación. Y aquí vamos a poner ahora dicha importación. Vamos a retomar lo mismo que teníamos en nuestro componente. Vamos a copiarlo. Y lo pegamos aquí. Digo que ahora voy a interpretar un componente. Voy a implementar un componente, sería components children. Components children. Y digo que voy a llenar los slots. Los slots en componentes se conocen para llenar estas partes de aquí, estas variables, título, descripción. Esos son los llamados slots. Entonces, por lo tanto, aquí en importaciones yo voy a definir un slot llamado título
y le vamos a poner aquí un mensaje que sería matemáticas. Vamos a añadir el otro slot que sería description. Y le añadimos aquí libro matemáticas. Si yo guardo y vamos acá a la prueba controller, ahora voy a invocar la nueva ruta. Vamos a comentar esta de aquí. Y ahora voy a retornar return view. ¿Cuál vista? La vista práctica. Punto importaciones. Doy un enter. Me voy a importaciones. Y veo que recibe como parámetro un título. Pues vamos a ponerle dicho título. Sabemos con with. Define un array. Y dentro de ese array van las variables. Título. Vamos a poner aquí. Trabajando con componentes. Ejecuto mi código. Me dice que components no está encontrada. Vamos a verificar. Llamo importaciones. Components. Ah, ya, componentes. Componentes. Ahí sí. Ejecuto. Y perfecto, me salió ahí mi componente insertado automáticamente. Entonces, con esto quiero decir que para poder importar componentes, pues Laravel me incluye esta directiva llamada @component, donde lo que recibe @component va a ser el nombre de la vista, que sería la carpeta que se encuentra en view. View ya no lo pongo, sino que pongo simplemente componentes. Children vendría a ser el archivo y defino los slots que vendrían a ser las variables dentro de dicha componente. Y cierro con enComponent. Ahora, si yo repitiera esto, vamos a poner aquí un BR, lo pego y vamos a poner un nuevo componente. Este componente sería física. Libro de física. Si yo ejecuto eso, pues ya debería presentarme por pantalla dos acciones. En realidad estoy importando dos veces lo mismo, pero a nivel de componentes. Es decir, este código es reutilizable. ¿Cuándo utilizar componentes? Cuando estamos haciendo un CRUD que lleva lo mismo, descripción y nombre, o nombre, descripción, estado, o nombre, descripción, título, o nombre, descripción, imagen. Es algo que se está repitiendo en varios CRUD. Entonces, para no estar repitiendo ese código, lo encerramos en este bloque llamado componentes. De esa manera, mi código va a ser mucho más limpio y en menos líneas voy a poder hacer mucho más cosas. Entonces, aquí tenemos lo que son los componentes. Ya vimos cómo hacer componentes. También yo puedo utilizar lo que es la directiva include. La directiva include hace exactamente lo mismo de componentes, es como una variante. Sin embargo, componentes es una de las nuevas novedades que me trae Laravel 5.4. Hasta Laravel 5.3 no existían los componentes, sino que yo lo hacía mediante la directiva include. Es decir, yo tendría que hacerlo de esta manera. Va a haber, esto no significa que Laravel ya le dejó de dar soporte a la directiva include. Sí puede seguir siendo utilizada, sino que ahora tengo otra alternativa. Sino que les explico las dos para podernos comprender cuando nos encontremos con código de esa manera. Sea la directiva título y la directiva description. Si yo ejecuto eso, ¿qué voy a obtener? Pues debería obtener el mismo resultado. Obtienen lo mismo,
solo que la directiva include es para incluir elementos, incluye una vista, le paso los parámetros, pero esas eran hasta el Laravel 5.3. A partir de 5.4 la seguimos incluyendo esa variable, esa directiva @include, pero también tenemos otras alternativas que es componentes. Esto si hemos trabajado con lo que es Vue.js, que es una librería de jQuery, que es auspiciada por Laravel, o sea que Laravel la usa y la incorpora dentro de sus códigos cuando trabaja con lo que es vistas. Trabajar de una manera similar, es decir, creando componentes. React.js también trabaja en base a componentes, y por qué Laravel no hacerlo. Entonces también utilizo lo que son componentes para tener una similitud de desarrollo. Entonces de esa manera yo puedo incorporar partes a mi código. Y ahora resulta que yo quiero crear un maestro, o sea, una plantilla, y heredarlas. Ese es nuestro siguiente ejercicio a realizar en este momento. ¿Para qué utilizar una herencia? Pues la herencia se utiliza para definir el maestro y el detalle. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que es la vista, como ya hemos visto en estos momentos. Vamos a entrar a una página cualquiera, vamos a entrar a la página de El Universo. Un ejemplo. Entonces, si yo entro a la página del Universo, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con una cabecera, me encuentro con la sección de las noticias, pero van a haber secciones que nunca van a estar cambiando. Por ejemplo, yo me ingreso a noticias y pongo Ecuador. Doy enter y veo que esta cabecera aquí no me está cambiando. Sigue siendo lo mismo. Entonces yo no voy a estar haciendo query a cada rato para sacar ese menú o consultando a cada rato, pegando ese código en cada una de las páginas que yo haga. Otra opción sería llamarlo desde Ajax. Otra opción que se ejecutaba hace años atrás eran los iframe o los frame dentro de mi código. Pues ahora existen las llamadas templates. Entonces yo defino una plantilla base y lo que hago es llenarle dichas secciones. Entonces vamos a definir la plantilla base, que sería un layout. Los layouts me permiten hacer funcionar como plantillas base. Entonces, el layout que viene por defecto es el app layout, como lo podemos ver aquí. Movemos aquí el app layout. Entonces vamos a crear un segundo layout, que sería control S, lo vamos a grabar como LYT layout test .blade.php. Entonces yo voy a definir aquí mi layout base. Voy a poner un HTML. Voy a definir aquí lo siguiente, @section, porque voy a definir una sección. Ahora quiero que aquí vaya a ser la sección que se venga a llenar y se va a llamar título. Y si viene vacío por algún motivo esa variable, le va a poner no vino título. En el body vamos a imprimir lo que es un div. Vamos a poner un pequeño estilo. Text Align Center. Vamos a ponerle un H1. Y ponemos aquí section, una nueva sección. Y esa se va a llamar módulo. Coma. Y vamos a poner aquí no vino módulo. Yo acostumbro a setearle un valor por defecto, por si acaso no me salga en blanco, sino que salga un valor. Porque si yo no seteo una sección, no es que se va a caer mi vista. Simplemente el espacio reservado para dicha inserción de elementos desde su herencia, de sus heredados, perdón, no va a presentar nada. Y entonces una vez que tengo esto, pues vamos a crear un salto de línea.
BR. Y vamos a definir ahora lo mismo. Pero aquí ya le vamos a poner un section. Sería sección. Y le vamos a poner aquí la palabra content o contenido. Entonces de esa manera yo definí ya mi vista. Esa es la vista padre, el layout, del cual van a heredar los hijos. Entonces, yo voy a definir ahora en práctica, vamos a poner un nuevo archivo. Y ese archivo yo le voy a poner la palabra de heredero.blade.php. Entonces, si yo desde mi controlador simplemente llamo a esa vista return view práctica punto heredero punto y coma, si yo ejecuto directamente una vista vacía, es decir, hasta el momento está llegando heredero. Pero ahora, resulta que yo quiero heredar de componente, perdón, de layout. Entonces, para heredar de layout, es decir, que el diseño, con esto yo defino el diseño CSS en un solo archivo y los hijos heredan automáticamente dicho diseño. Entonces yo pongo extend, voy a heredar, ¿de quién? De layout, punto, layoutess. Ya con eso automáticamente él está heredando. Es decir, si yo ejecutaría otra vez mi vista, yo tengo ahí las secciones. Vista simple. Y tengo ahí layout, LYT test. Entonces, una vez que tengo esto, pues voy a empezar a heredero a ingresar los elementos. Voy a llenar dichas secciones. Primera sección, section. Le ponemos aquí título. Y le ponemos coma, hijo. Voy a copiar a otro navegador. Extend. A ver, espérenme un segundo, déjenme verificar. Extends, layouts. A ver si yo le cambio el nombre, debería no encontrar esa vista. Ejecutemos. Perfecto, no encuentra la vista, layout test. Es decir que sí me está llegando aquí. La sección layout text tenemos esto de aquí. Ya. El padre, para heredar desde el padre, ponemos es yield, no ponemos section, perdón. Con yield defino las secciones que voy a realizar en mi vista padre. Entonces tenemos el título, el módulo y el contenido. Si yo ejecuto directamente ahí vista simple, me va a aparecer hijo, no vino módulo y el dato. ¿Por qué? Porque está heredando desde el heredero, está tomando las secciones del padre. Entonces, si yo dejara sin sección esto,
y ejecuto ahí, me dice que no vino título porque está cogiendo del padre esas variables seccionadas por defecto. Entonces, cuando yo estoy trabajando con Laravel, yo defino lo que son un layout padre. Ese layout le defino con las directivas yield. Yield significa que va a definir una sección, es decir, que dentro de él va a ir código desde otros lados. Y defino un nombre de variable o un nombre de sección, que sería en este caso, y la descripción para dicha sección. Una vez que ya tengo las secciones definidas de todo mi entorno de desarrollo, pues yo voy a una nueva vista. En esta vista extiendo de dicho padre. Al poner @extends. Al poner @extends le estoy diciendo que automáticamente esa vista va a tener esas secciones. Pues yo pongo aquí un nombre de sección. Pues no le estoy poniendo descripción. Si ejecuta ahí, solo se está llenando una de esas secciones. La otra sección está vacía. Por lo tanto, coge el valor por defecto. De esa manera se están llenando secciones en Laravel. Entonces repetimos. Primer punto, retorno una vista llamada heredero. Heredero veo que extiende. Por lo tanto, al extender, yo genero una vista HTML. En esa vista HTML, que es obviamente Blade PHP, yo estoy poniendo una directiva que se llama @yield. @yield va a recibir dos parámetros. El primer parámetro que va a recibir va a ser el nombre de esa sección y el segundo parámetro un valor por defecto. Aquí cuando vemos que solo tienen un solo parámetro, significa que ahí adentro voy a poner bastante código HTML, o simplemente si viene vacío no presento nada. Entonces, si yo quisiera presentar aquí en yield content, aquí en el heredero, vamos a llenar esa sección. Entonces le digo @section, presentamos a content y voy a meter código HTML porque resulta que es bastante lo que quiero presentar. Pues entonces debería poner en section. Y aquí adentro vamos a meter el código que yo desee. Vas a poner un table. Table. The head. TH. Poner ID. Body. TR. TD. Si ejecuto eso, tengo una tabla y vemos cómo automáticamente se pone esa función ahí. Si yo hago esto, por algún motivo no lo pongo en la sección, vamos a quitar esto por un momento y ejecuto mi código. ¿Qué va a pasar? Vemos que está en la parte de arriba, no está en el lugar que yo quisiera. ¿Por qué sentido? Porque este código está fuera de las secciones que están definidas. Entonces, si de esta manera yo voy introduciendo código exactamente donde quiero. El orden como yo defina las secciones es indiferente. Yo puedo definir título acá abajo. Decir que el título por acá abajo sea otro motivo. Y eso no significa que se va a alterar. Simplemente lo llena de manera normal. De esa manera yo hago las herencias de las vistas. Entonces, repasando lo que hemos hecho hasta ahorita, hemos trabajado con lo que son vistas, herencias y componentes y ciertas directivas para lo que son recorrido de información. Entonces, en primer lugar tenemos un componente. Por defecto creamos una carpeta llamada componentes y dentro de ella declaré un fragmento de código PHP. Dentro de ese código estoy presentando dos variables, título y descripción. Una vez que tengo esto de aquí, título y descripción, pues ya tengo armado mi componente. Los componentes son creados con el afán de evitar repetir código. Supongamos, me dicen que presente una serie de libros y no voy a estar repitiendo ese mismo diseño HTML a cada rato. O me dicen, haz una serie de formularios
y todos los formularios llevan nombre, descripción y estado. No voy a estar repitiendo a cada rato dicho código. Simplemente lo que hago es crearme un componente para introducirlo en mis vistas. Entonces de esa manera yo estoy creando el componente. Ahora, yo lo hago desde las importaciones. Me creé una vista llamada importaciones y de esta manera yo defino ese componente. De esa manera yo llamo a dicho componente. Entonces, si yo llamo a ese componente con la directiva @component, el parámetro que va a recibir esa directiva @component va a ser el nombre de la vista donde se encuentra. En este caso está en componentes children. En segundo lugar tenemos los slots. Los slots vienen a ser los key y los value que representan a las variables que están definidas en mi componente. Si yo tuviera bastante código de slot, entonces yo tendría que poner de esa manera y end slot. Y aquí adentro especifico el código HTML, el código HTML que yo desee. Entonces, si yo ejecuto ahí, voy a hacer una pequeña demostración. Sería este de aquí. Vemos que me hizo la misma presentación. Entonces, si yo quisiera poner más código HTML en los slots, simplemente yo incorporo lo que es slot en slot. Pero si mi valor es en una sola línea, yo especifico como vemos el título. Entonces de esa manera yo voy creando componentes. Entonces si me dijeran que repita lo mismo varias veces, obviamente lo podemos meter dentro de un for, pero voy a repetir esto varias veces. Entonces, ¿qué voy a obtener en pantalla? Pues en pantalla debería obtener lo que sería varias veces el mismo código representado. Entonces, si yo ejecuto, tengo varias veces el mismo código representado. Entonces, eso es lo que me ayuda en los componentes. Los componentes son bloques que yo defino para mi desarrollo, pero con la finalidad de que no estar repitiendo código a cada rato. Simplemente lo hago de una manera más dinámica. Otra manera que encontramos hasta el Laravel 5.3 de hacer lo que es los include era con esta directiva. @include la vista que iba a incluir y las variables que iba a llevar. Entonces, componentes ya es una nueva novedad que me trae Laravel 5.4 y de esta manera es un código mucho más limpio que está trabajando de esta manera. Entonces, una vez que tenemos componentes, pues también y las inclusiones, también nos encontramos con lo que son las herencias. Las herencias de vista es crear una tabla maestro, crear una vista maestro y crear vistas detalles. Las detalles heredan del padre ciertas características para ubicarlas en ciertas posiciones. Como por ejemplo, habíamos visto que entramos a la página del universo. Entonces la cabecera o el menú nunca está cambiando. ¿Cómo hacían eso anteriormente? Anteriormente lo hacían ya sea utilizando frame o utilizando iframe o utilizando lo que es Ajax. De esa manera puede ir incluyendo elementos de manera dinámica. También podemos utilizar las llamadas layouts, que los layouts no son más que crear un esqueleto y de ese esqueleto ir heredando ciertas características y poniéndolo en las posiciones que yo deseo. En este caso, en el padre o el layout base, las secciones son definidas con el @yield y dentro de él va a recibir dos parámetros, un key y una descripción. Un key y una descripción. O si no, defino un solo valor y con esto le estoy diciendo que si no viene ningún mensaje, pues no presente nada por defecto. Los herederos, para que sean llamados para que sean llamar a su padre, ponen la directiva @extends y de esa manera hacemos el llamado a dicho layout. Y de esta manera vamos
definiendo cada una de las secciones. Entonces, este sería el ciclo de vida de una petición Laravel. El usuario pide una URL. La URL va a un controlador. El controlador hace una validación en la base de datos si desea o si no, y me retorna a una vista. Las vistas pueden ser incluidas en otras vistas como componentes o heredar de vistas maestros. Con esto hemos completado lo que es la primera parte del curso, que corresponde a la explicación de la arquitectura para poder entender un framework de Laravel. La siguiente clase vamos a empezar con la construcción de nuestro sitio, utilizando el primer elemento, que serían los componentes para que funcione nuestro proyecto. Como habíamos especificado en las primeras clases, Laravel trabaja en base a componentes, por ende necesitamos instalar ciertas librerías para poder desarrollar. Vamos a instalar librerías para geolocalización, vamos a trabajar con las librerías para poder gestionar mejor el HTML, y de esa manera vamos a ir desarrollando nuestro sitio. La siguiente clase va a corresponder a lo que es la instalación de componentes y empezar a crear nuestro CRUD de categorías. Sin más palabras, me despido y los veo en la siguiente clase. Gracias.